tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Qué bárbaro, los videos de la semana pasada, los videos sobre la madre ausente y las madres egoístas, cómo generaron participación, y justamente, como ya es costumbre aquí en su canal, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Voy a tomar algunas de las preguntas que ustedes han hecho en los videos y en las encuestas que le va poniendo mi productor, Adolfo, y vamos a ver cómo le puedo contestar, qué podemos decir de esto, y vamos intentando elaborar un poquito el tema alrededor de esto. Y que, como le digo, ahora le tocó esto de las madres ausentes. En serio que, ¿cómo vinieron preguntas de esto? Y son preguntas muy interesantes. Las intenté englobar en las preguntas que de alguna manera que cubrían bastantes aspectos de las otras. Por ejemplo, nos está diciendo Jacqueline: hola, doctor José Luis. El tema de los límites, ¿es válido también poner límites a los padres cuando uno ya es adulto para que respeten nuestro espacio y decisiones? Muchas gracias. Fíjese nada más. Estábamos hablando justamente sobre cómo algunos rasgos narcisistas de la madre nos pueden de alguna manera envolver en una dinámica en donde nosotros somos para ellas, en donde nosotros estamos ahí para cumplir todos sus deseos y para cumplir todas sus necesidades y anhelos. Y esto, por supuesto que cuando somos adultos, nos puede llegar a golpear de cierta manera, ¿no? Pensar que estoy atrapado, encarcelado hasta cierto punto en este tipo de relación. Y justamente aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Es válido poner límites en esta situación? Fíjese, vamos a rascarle a fondo a esto, porque hay algo que no se alcanzó a cubrir, por supuesto, son videos cortitos, pero por eso es que hacemos varios para poder ir tomando estos temas. Cuando estamos hablando sobre las madres egoístas y sobre estos rasgos narcisistas, es fácil pensar que las personas que quedaron atrapados en eso son víctimas de la situación, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues pobre gente, ¿no? Pobres personas, o pobre de mí, que me tocó vivir todas estas cosas. Hasta cierto punto no estamos muy equivocados, ¿no? Que sí fuimos victimizados en ciertos aspectos de nuestra vida cuando éramos niños. Pero fíjese cómo este tipo de reflexiones muchas veces nos van llegando ya que somos bastante adultos. Y uno podría decir, bueno, pues cuando éramos niños no teníamos mucha oportunidad de salir de eso, ¿no? Estábamos atrapados en esto. Y cuando nos empieza a generar una molestia, ya pasaron un montón de cosas y ya pasó un montón de tiempo y de años. Y ahí uno podría decir, realmente, ¿hasta qué punto ha sido una relación de abuso, ¿no? En donde estábamos siendo extorsionados por esos deseos narcisistas de las madres, así como se lo estaba planteando. ¿Hasta qué punto nos hicimos cómplices de ese tipo de unión perversa en la que estuvimos viviendo durante todos esos años? Y ahí es en donde igual y nos vamos a dar de topes, y seguramente no le voy a caer muy bien de hablar de estas cosas, ¿no? Porque cuando acá, fíjese, Jacqueline nos está planteando si es válido poner límites. Fíjese cómo, pues uno podría decir, claro, ¿no? Porque se está hablando sobre la validez. ¿Cómo que sí es válido? Imagínese que le dijera yo que no es válido poner límites. ¿Cuál es la pregunta detrás de eso? Si realmente yo le tendría que poner un alto a mi madre para que yo pueda continuar con mi vida, ¿por qué estaríamos buscando hasta cierto punto una aprobación de un tercero si nosotros estamos viendo que estamos siendo abusados, ¿no? Si nosotros estamos viendo que se nos está sacando ventaja en esa relación? Hay algunas otras preguntas que van apareciendo acá también en lo que usted nos pudo decir en sus comentarios, que van hablando un poquito de esto, pero fíjese cómo ahí se asoma brevemente, no necesariamente tú, Jacqueline, ¿no? Sino que es una manera en la que se va expresando esto constantemente. No es la primera vez que escucho esta pregunta. ¿Es válido, no? ¿Cómo que sí es válido? Fíjese cómo le digo, algo se va asomando en el pensar que tal vez nosotros queremos que las cosas sean así. Y ahí es justamente en donde tendríamos que poner la lupa. No en decir, ¿cómo le decimos a mi mamá que ya no me siga cobrando la renta o que ya no me siga cobrando una parte de mi sueldo porque yo soy un hombre independiente, una mujer independiente? Eso me parece que va obviándose hasta cierto punto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va sucediendo ahí si nosotros éramos parte de eso? Si nosotros fuimos cómplices. Porque fíjese qué es lo que sucede en esa relación. Se habló mucho
sobre esto, sobre el narcisismo de la madre, ¿no? Y sí, que es una cosa terrible. Pero parte de ese impulso narcisista, si se fija, no va generando un vínculo con el niño. Esto tal vez está un poquito complicado de entender, pero estábamos hablando sobre cómo para la mamá esa imagen del niño queda borrada, como si fuera una extensión de su cuerpo, ¿no? Y no es un otro, sino que es como un medio para yo satisfacer lo que quiero de la vida, mis deseos, ¿no? Podría decir por ahí algún autor, mi falo, ¿no? Que no es necesariamente como suena, pero es eso que me completa, eso que yo no tengo, pero no es un alguien, sino que sigue siendo parte mía. Ahí es en donde estábamos planteando esa situación narcisista, porque es borrar al otro, es no generar un vínculo y entender que el otro es otra persona. Este niño, o niña, ¿no? Obviamente, que queda expuesto a ese tipo de relación, pregúntese, ¿cómo podría ser un vínculo de regreso? Es una cuestión difícil, ¿no? Porque el niño, si está borrado frente a los ojos de la madre, ¿no? Si no está viéndose en su propia idea, en sus propios deseos, en su propia formulación como sujeto, ¿cómo va a establecer esa personita un vínculo con la madre que lo está borrando, ¿no? Y es muy posible también, justamente, que se empiece a generar otro movimiento narcisista por parte del niño, por esa ausencia del vínculo, porque no es una conexión con esa persona que no me está generando una conexión a mí. Ya esto va sonando a trabalenguas, pero fíjese, sino más bien es con la imagen que yo quisiera tener de mi madre, no con lo que es mi madre. Ahí es en donde podríamos pensar que va a ser algo más bien hacia adentro y no hacia afuera, porque no es un reconocimiento de decir, bueno, mi madre pues posiblemente está bastante desconectada, ¿no? Esto ni siquiera está en las posibilidades del niño aún, sino que el niño se empieza a formular y empieza a idealizar a la madre. Y ahí es en donde le digo, ¿hasta qué punto sí fuimos víctimas en esa situación, pero que también nos volvimos cómplices? En una cuestión circunstancial, porque nadie se apunta a esto, ¿no? No es así como que llenáramos el cuestionario para llegar a una relación de esas. Pero el asunto ahí es alcanzar a entender que también hay una parte de nosotros que está conscientemente metido en ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Pensemos en esa imagen de ese niño, por ejemplo, en donde la madre lo trata como su pareja, ¿no? Que le tiene todas estas atenciones, que le va dando ese lugar, que le dice que es el hombre de la casa. Fíjese cómo el niño, evidentemente, en un principio puede decir, bueno, claro, no, por supuesto que yo quiero tener ese lugar. Para mí mi mamá lo es todo, porque es la mujer más bonita, es la mujer más inteligente, es la que todo me lo ha dado. Pero llega un punto en el que el niño se va a dar cuenta de que eso no es correcto, que no es ese su lugar. ¿Por qué? Pues porque no vivimos en una aldea, ¿no? Porque vivimos rodeados de otras personas y vamos a ver que esta es una situación muy peculiar con nosotros y que estamos teniendo algo que no deberíamos de tener, ¿no? Que no deberíamos de tener ese lugar, que mi mamá no me debería de tratar tan bien, ¿no? Pero se va haciendo todo un giro alrededor de decir, bueno, es que yo soy especial, por eso es que a mí me tratan así. Y fíjese cómo ahí es en donde le digo que nos podemos volver como cómplices en esa situación, ¿no? Todo esto va jalándose también por un lado inconsciente, pero en la posibilidad de alcanzar a recuperar este tipo de experiencias es donde podríamos intentarle dar un giro a la situación. Porque, como le decía, casi siempre cuando nos vamos dando cuenta de esta situación, no es cuando tenemos 18, 19 años y empezamos a ver algunos aspectos pues, negativos en ese tipo de relación, sino que llega un punto en el que hay un desengaño por parte de la madre. Un desengaño en el que de repente favorecieron a mi hermano o a mi hermana, o de repente mi madre tuvo un trabajo, o empieza a tener amigas, o empieza a tener amigos, y yo ya no soy tan especial. Y ahí es en donde nos empieza a hacer ruido. No antes cuando teníamos todos los beneficios. ¿Se fija? Es justamente lo que le estoy diciendo alrededor de esa complicidad. ¿Por qué no nos hizo ruido antes? ¿Por qué no se nos hacía raro que mi mamá no salía a ningún lado si no era conmigo? ¿Por qué no se me hizo raro que mi mamá me estuviera administrando las cosas, pero que me estuviera teniendo todas esas atenciones? Ahí no me generó ese problema. Me generó un problema cuando sentí un desengaño. Y esa es justamente la cuestión en la que nosotros también estábamos siendo partícipes, no solamente víctimas. Hubo un momento, ¿no?, en el cual fuimos víctimas de las circunstancias. O sea, eso fue lo que nos tocó vivir.
Pero llegó un punto más adelante en donde nos vamos a dar cuenta de que nosotros también estábamos participando de eso, porque llegó un momento en toda esa historia en la que nos volvimos adultos. Y como adultos también estábamos teniendo participación y también tuvimos la posibilidad de tomar caminos diferentes. Y no lo hicimos, porque privilegiamos esa unión. Y esto todavía da más coraje, porque fíjese, si recuerda, habíamos estado hablando sobre todo lo mítico de esa unión y cómo se va teniendo esta idea de que si yo tengo a mi madre, si tengo esa unión, no voy a necesitar nada más. Y eso es a lo que se le está apostando. Si se fija, es pensar que si yo hago esto, lo estoy haciendo bien y no me va a hacer falta nada. Seguramente no voy a necesitar de nada más después. El problema es que sí suceden más cosas después. Y viene este desengaño de yo lo puse todo aquí y ahora no se me está dando lo que yo estaba esperando, ¿no? Y nos molestamos muchísimo con eso y queremos hacer todos estos cambios. Pero fíjese, regresando un poquito a esta pregunta, ¿son válidos los límites ahí? Los límites tendrían que venir para nosotros. Y esto es sumamente importante de entender. Porque de repente vamos teniendo esta fantasía, ¿no? De que esa mujer la vamos platicando como que nos ha manipulado con los hilos por detrás y es muy astuta y va haciendo muchas cosas. Y las más de las veces no es así. No hay ninguna mente maestra detrás, no está algún supervillano manejando nuestra vida, sino que nosotros somos los que no nos hemos puesto un límite justamente con esa otra persona. Porque mamá podrá pedir lo que quiera de mí, pero de eso a que yo lo dé, ahí es en donde está toda la diferencia. Y ahí es en donde está la diferencia en la salud. Porque habíamos hablado de esta cuestión narcisista, ¿no? Y de cómo las madres van haciendo esta como trampa para los hijos que van viviéndolo de esa manera. Pero también hablamos de que este es un rasgo bastante normal en las madres, porque las madres quieren de alguna manera como reintegrar a los niños, ¿no? Es una cosa muy natural si lo pensáramos, ¿no? Algunas en un esfuerzo mayor que otras. Pero la salud está justamente en ese otro movimiento del niño también, en la posibilidad que tiene de decir no, yo no quiero, yo quiero otras cosas. Yo quiero salir, yo quiero explorar, yo no quiero quedarme aquí toda la vida. Y eso es a lo que muchas veces hemos ido renunciando y no nos pusimos a nosotros mismos ese límite. No es que yo le tenga que poner un límite económico a mi madre. No, oye mamá, ahora te voy a dar menos porque me dijeron en YouTube que tengo que poner un límite en nuestra relación. No, es si nosotros estamos dando ese dinero, fíjese muy bien, se van haciendo organizaciones muy complejas en esto. Pero eso es como si fuera nuestro pase de entrada para ese lugar especial que tenemos con mamá. Porque hay que pensar, y si yo no lo diera, ¿qué pasaría? Alguien más lo tendría que dar, o seguramente mi mamá se tendría que poner a trabajar. Y como le digo, esto se va volviendo bastante complejo, porque cuando nos va llegando estos momentos de lucidez, pues ya la señora ya está bastante grande como para empezar a ponerse a trabajar. En ese momento, quisiéramos pensar, ¿no? Pero si se fija, tendríamos que renunciar nosotros a ser ese proveedor. Tendríamos que renunciar a ser esa persona tan especial para ellas. Y claro que se van a poner en un aprieto. Pero imagínense, ¿y qué pasa si morimos? ¿No? Pues tendrían que hacer lo mismo. Porque nosotros ya no estamos. Entonces, ¿por qué tendría que ser una cosa tan catastrófica? ¿No? O sea, ¿realmente tendríamos que faltar en vida como para que ellas empezaran a hacer lo suyo? ¿O es que nosotros tampoco queremos permitir que ellas vayan haciendo eso? Que nosotros también nos hicimos cómplices, como le digo, de esa unión bastante perversa. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿No? Le prometo que vamos a poder hablar un poquito más de esto después, pero vamos viendo qué más preguntas tenemos, porque como le digo, van relacionados de alguna manera. Por ejemplo, aquí nos estaba diciendo Lili que hablemos de las madres que se aprovechan del amor de los hijos adultos, haciéndoselas enfermas o viejas para que las mantengan por años, y aún cuando están en edad productiva, madres manipuladoras. Muchas gracias. Si se fija, es justamente de lo que estábamos hablando. Mamá podrá pedir todo, pero de eso a que nosotros se lo demos, no es que tengan esta magia o algún control mental sobre nosotros, es que nosotros también queremos hacerlo. Y por eso es que le digo que seguramente le voy a caer bastante gordito, porque suena bastante convincente, bastante padre todo este discurso de la víctima, ¿no? De cómo se aprovecharon de mí, me sacaron provecho, me hicieron todas estas cosas. Y como le digo, no es que esté tan equivocado, ¿no? Porque efectivamente hubo un momento en el que sí se tomaron ventaja de nosotros. Pero después de eso nosotros también empezamos a abonarle a eso. También nos gustó ese lugar y empezamos a adornarnos ese mismo lugar, ¿no? Empezamos a hacernos como propietarios de ese espacio
No nada más era en lo malo, ¿no? Es que mi mamá no me dejaba tener novio. Pues sí, pero mi mamá todo el tiempo estaba ahí para mí. Yo nunca necesité hacer una relación con otra persona porque ahí estaba ella. Ni siquiera tuve que meterme a trabajar en algunas cosas porque ella estaba ahí para protegerme, para decirme que todo estaba bien. Se fija, se hace una diada complicadísima, pero justamente eso es lo que tendríamos que pensar, que nosotros también vamos teniendo parte de esto. Y nos dice Diana, los rasgos narcisistas de una madre pueden ser entonces una causa o una razón por la que los hijos adultos giren en torno a los deseos de su madre y solo parezcan estar para cumplir sus deseos o ser sus esposos, no literalmente, pero los abarcan como si fueran eso. Y si es así, esos adultos se dan cuenta de la función que desempeñan o también hay ganancias secundarias y por eso es que se mantiene en esa clase de unión. Saludos, Diana. Justamente era de lo que estábamos hablando. Cuando decimos una ganancia secundaria, a veces es un uso un poquito raro, ¿no? Como lo vamos utilizando de manera coloquial. Una ganancia secundaria es, por ejemplo, si yo me enfermo, ¿no? Si lo estamos pensando psicológicamente, pues uno podría decir, bueno, pues eso no tiene ninguna ganancia, pero una ganancia secundaria de enfermarme es que voy a descansar, ¿no? No es la ganancia primaria. Es algo que viene consecuente a mi condición. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? De las funciones y las ganancias secundarias que tenemos con este tipo de unión con las madres, no es que sea algo secundario, porque cuando lo hablamos en secundario es como si lo estuviéramos alejando demasiado. Justamente tiene que ver con la ganancia real que tenemos. Fíjese cómo si nosotros somos las personas que aportan dinero, nuestra opinión por lo general pesa muchísimo más que la de los demás en casa. Muchas veces hasta podemos sobreponer nuestra palabra a la autoridad de los padres, si todavía están ahí. Podemos sobreponer nuestra palabra sobre mamá. Por ejemplo, empezarla a tratar como si fuera una niña. De repente le tenemos mucho respeto y, ay, Dios mío, la señora, ¿no? Es la jefa de la casa. Pero si nos ponemos duros con el dinero, las empezamos a mangonear. Y esto, si se fija, es brincarnos un escalón de autoridad, una jerarquía con la madre. Entonces, eso es justamente lo que acaba sucediendo. Ese vínculo que estábamos hablando y esa ausencia de vínculo que también se va viviendo, a nosotros nos acaba afectando de esa manera, porque tampoco es como que hiciéramos esa gran conexión, ¿sí ven? No es que nos hiciéramos uno mismo, cada uno está metido en su cabeza teniendo esta fantasía de que yo soy ese ser especial para mi mamá y mamá está en su cabeza con su fantasía de yo soy un ser supremo que todo lo tiene, ¿no? Ni siquiera están los hijos ahí de por medio. Cada quien va teniendo su propia historia. Y estoy intentándolo englobar en lo que podríamos platicar un poquito sobre todo esto del egoísmo de las madres y que, como le digo, justamente vamos a tener mucho más tiempo para hablar de esto, pero sí quería que nos quedáramos con esto, de todas estas preguntas que nos estaban haciendo. No hay que quedarnos en ese papel de la víctima o de cómo le pongo un alto a esa señora, cómo le pongo un alto a ese monstruo que tengo enfrente. El alto tendría que ir hacia nosotros, en reconocer que es lo que yo también estoy sacando de esa unión. Por ahí teníamos otras preguntas que nos decían, ¿no? O a veces nada más como una participación de personas que llevaban muchísimo tiempo viviendo con sus padres o con su madre específicamente y que a la hora de cuestionarles decían es que yo le debo todo a mi madre. Y si se fija son estas explicaciones que nos vamos dando para continuar ahí, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Ese tipo de vínculo no nos permite crecer y nos va a traer un sufrimiento forzoso. Porque nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que no se van teniendo, de todas las cosas que no llegaron a madurar. Y también hay que entender que nuestras madres no van a estar ahí para siempre. ¿Y qué va a ser de nosotros después de eso? Vamos a comenzar desde donde nos dejamos atrás. Son preguntas fuertes que justamente hay que hacernos para no quedarnos ahí atrapados. Porque solamente estamos en esa fantasía pensando que lo tenemos todo cuando realmente no es así. Muy bien. Pero bueno. Pues por hoy, acá vamos a dejar estas preguntas, quedaron más preguntas, unas muy interesantes, le aseguro que las vamos a tomar en el siguiente video, pero como le digo, por el día de hoy me voy a despedir. Yo soy José Luis Amarripa, hasta pronto.